Entonces ellos le decían, sí, nosotros salimos, según la forma que ustedes tienen de contar, nosotros salimos hace millones de años. Pero para nosotros el tiempo es esto. Las distancias no significan nada. Resulta que ellos le comentaban que en el espacio hay una especie de túneles donde ellos pueden, digamos, conectarse de galaxia a galaxia. Sí, de una ubicación a otra muy lejana. Hola amigos, imagínense por un momento que son contactados por una civilización que es por lo menos 10.000 años más avanzada que nosotros. Son llevados al interior de una nave interestelar y en esta nave les enseñan los rincones más recónditos de la Vía Láctea, los secretos de esta galaxia, y les enseñan secretos del pasado y del futuro de la humanidad. ¿Ustedes qué harían con esta información? ¿Cómo la manejarían? Pues esto fue lo que le ocurrió al contactado Enrique Castillo. Acompáñenos a explorar esta y muchas más historias que le ocurrieron durante toda su vida de contactado. Sean todos bienvenidos. Como les venía comentando, esta noche vamos a explorar el tema de Enrique Castillo. Es una historia interesantísima, súper apasionante y súper intrigante, porque ya como lo venía comentando, él fue contactado por una civilización muchísimo más avanzada que nosotros y los secretos que se trajo fueron impresionantes, cosas que podrían ser muy reveladoras para el futuro de la humanidad. Pero qué mejor para hablar de esto que nuestro experto en ufología, Sebastián Ángel. Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Oscar, bien, gracias. Y a todos ustedes, bienvenidos nuevamente a Enigma Dimensional. Fascinados el día de hoy porque vamos a hablar precisamente de uno de los contactados más importantes, si no es el más importante de Latinoamérica. Y lo que tú dices, unas historias increíbles. Es uno de los casos más investigados, que más certeza, digamos, dejó en toda la comunidad científica que lo investigó. Y bueno, ya vamos para allá. Eso. ¿Cómo estás, Dragón? Ya nos adentraremos entonces en todos los misterios y todos los secretos que nos dejó Enrique Castillo acerca de sus contactos. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi hermano, Sebas, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Interesante este tema el día de hoy porque Enrique Castillo fue el contactado de Latinoamérica, alguien de aquí de la casa, alguien que habló en español, que tuvo la oportunidad de no una sola vez, varias veces tener la gran oportunidad de evidenciar el fenómeno ovni, de vivirlo en carne propia. En ocasiones anteriores lo denominaron un profeta, pero pues no, él simplemente se le dio una revelación, ¿sí? Lo que iba a suceder con la humanidad, pero pues quién más que Sebas para develar todos estos misterios. Entonces pues mi hermano, iniciemos, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno Sebas, como ya lo mencionó Víctor, Enrique Castillo efectivamente trajo muchas revelaciones de su contacto. Digamos que fue capaz de visualizar posibles futuros de la humanidad gracias a todo lo que ellos le comentaron y los secretos que ellos leyeron. Pero antes de llegar allá, cuéntanos, ¿quién fue Enrique Castillo? ¿De qué país viene? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo llegó a lograr este contacto con estas civilizaciones? ¿Y por qué se le asocia con Colombia? Ok, bueno, empecemos entonces. Él era un ingeniero de telecomunicaciones costarricense. Y en el año 63 en Costa Rica, él se encontraba trabajando para el gobierno, estaba haciendo una licitación para obtener centrales telefónicas. Él era un ingeniero de telecomunicaciones. Bueno, se encontraban allá en ese año. Kennedy visitó Costa Rica precisamente por esta época. Y el volcán Irazú, un volcán muy famoso allá en Costa Rica, hizo erupción por estas fechas. Pues hubo de todo, ¿sí? Porque mucha gente asoció a esto con la llegada de Kennedy, de que eso eran muestras de que no debía estar ahí. Él buscaba, digamos, como una alianza con otros países. Y bueno, el caso es que él se fue, pero este volcán, siguió activo. Y ya en un momento lo mandaron a él junto con otros ingenieros a revisar el volcán. Resulta que el volcán pues no es que estuviera botando lava, pero estaba botando tanta ceniza que eso ya estaba afectando muchas de la zona, muchos de los asentamientos que habían cerca del volcán, generando problemas, enfermedades respiratorias y demás. Afectaba casas, digamos, tumbaba los techos.
y los envían a ellos para mirar si de pronto el volcán efectivamente podía hacer erupción. En un domingo ellos van, precisamente él va con otros 2 ingenieros, van en unos jeeps, van pues con todos sus equipos, binoculares, cámaras y demás, a revisar el volcán. Ya era como casi las 6 de la tarde y uno de los ingenieros se acerca a Enrique, lo toma del hombro y le dice: Enrique, mira ese avión tan extraño, porque reflejaba como una luz naranja. Entonces, claro, ellos quedan extrañados. Él se empieza a acercar cada vez más y ya resulta ser es una nave. Él la describe, él dice que más o menos era como de unos 45 metros de diámetro con unos 18 de alto. Una nave grandísima, lenticular. Se acerca a esa y sale otra nave por detrás. Eran 2 naves que se acercan a ellos. Él dice que se aproximaron más o menos a unos 60 metros de ellos. Sino que una de las naves se hizo como detrás del volcán y por el tema del humo y la erupción que estaba haciendo no la lograban ver. Él dice que todos quedaron paralizados, completamente absortos de lo que estaban viendo. Una de las naves llegó y se posó muy cerca del volcán, más o menos como a unos 4 metros de altura. Y empezó como a generar una gran cantidad de colores. Ellos totalmente inmóviles, pues solamente veían cómo la nave generaba esto. La nave, bueno, después de un rato, de unos minutos, volvió y se elevó y las 2 naves desaparecieron. Ellos como que no entraban dentro de sí y a los pocos segundos ya llega el otro ingeniero que se encontraba un poco más alejado. Ese ingeniero, digamos, por la ubicación, podía ver las 2 naves. Cuando él se acerca, Enrique siempre lo menciona, que él dijo unas palabras impronunciables, botó los guantes hacia el suelo enfadado y los pateó diciendo: por mi madre que eso era un platillo volador. Era la primera vez que él escuchaba el término platillo volador. Estamos en el año 63. Esta experiencia pues a ellos 3 los marcó mucho. De hecho, ellos hicieron un pacto en ese momento de no comentar esta anécdota a nadie, porque uno de los padres de uno de ellos, de estos ingenieros, era político. Entonces, obviamente, pues por no generar ningún peligro a su carrera, hicieron un juramento y no contar nada. Pero después de esto, él se fascina obviamente por todo el tema OVNI. Él empieza a buscar libros, buscar revistas, buscar más historias de qué era esto, ¿sí? ¿Qué era precisamente estos platillos volantes? Enrique era mormón, más o menos por casi 10 años, pero él en una ocasión, pues él tenía un amigo afrodescendiente y esa iglesia no lo recibió, entonces él se sale del mormonismo. Después de este acontecimiento, él se va a Cali, él viene a Colombia, Cali, Colombia, transferido de la empresa donde él trabajaba, una empresa llamada Telecomunicaciones Ericsson. Él llega a Cali, él dura trabajando más o menos 2 años, él estuvo también en Bucaramanga. La relación fuerte con Colombia es porque la mamá era de acá, la mamá vivía acá en Colombia. Él está en Cali, después se va a Bucaramanga, dura 2 años y después se va a Brasil. En Brasil vuelve a tener una experiencia paranormal, por así decirlo, o relacionada con estos fenómenos. Resulta que él estaba cerca a la Amazonía y en una noche él iba conduciendo y apareció una luz de la nada de repente y empezó a seguirlo. Una luz grande, él lo asocia con precisamente, él se acordaba de estos platillos y él lo asocia con uno de estas naves. Lo empieza a perseguir, él está conduciendo y él empieza a manejar rápido. Él empieza a manejar a toda hasta que logra llegar a un puesto militar. Entonces él llega todo asustado, pide como un vaso de agua y les comenta la historia. Y uno de los que estaba ahí le dice: uy, no, eso acá es frecuente, eso es común acá. Pues don Sebas, no es del todo descabellado esa anécdota porque como lo hemos venido mencionando últimamente y pues la parte militar, anécdotas del ejército, no solamente de fantasmas, frente a la ufología hay muchísimas, aquí experimentadas acá por su humilde servidor, y la respuesta por parte de los militares es esa:
No, Lanza, no se preocupe, eso sucede todas las noches y desde que usted no los moleste, ellos no lo van a molestar a usted. Esa es la respuesta. Para los que no son de Colombia, en el ejército colombiano se tiene una frase y dicen es lanza. Entonces cuando se refieren a alguien que le dice lanza, es como compañero. Exacto, sí. Continúa. Y lenticular es un ovni en forma de lenteja, pues para los que no eso. Ya te iba a hacer esa pregunta, pero aprovechando el glosario, aquí estamos. Todas las obviedades. Sí, claro que sí. Listo, perfecto. Listo. Entonces, no, y bueno, en Brasil es muy común todo el fenómeno ovni. Está el caso Varginha, que se considera como el Roswell de Brasil. Hay muchos casos en Brasil. El fenómeno ovni ha tenido un gran impacto. Tal vez por la barrera idiomática nosotros no hemos tenido mucha relación con estos casos, pero vale la pena explorarlo de pronto a futuro. En Brasil pues él tiene esta experiencia y él vuelve a esta parte. Bueno, ya no vuelve a Colombia, él se va a Venezuela y ya es el año 68. Él era un amante a la música clásica, a la música sinfónica, le gustaba el tango, Gardel, le gustaba mucho el cine. Y en esta época él se encontraba en Venezuela. Bueno, él ya tenía su familia, su esposa, tenía algunos hijos. En una ocasión, en una tarde, él fue a cine. Iba a ver una película llamada Barbarella, que era una película precisamente de toda esta temática de extraterrestres, de vidas inteligentes fuera de la Tierra y demás. Él está haciendo fila normal en el cine y se le acerca como una persona de apariencia europea. Entonces él le dice: hola Elder, ¿cómo estás? Entonces Elder es el nombre que le dan como a los misioneros mormones, los misioneros que vienen de allá. Entonces él le dice: no, yo no me llamo Elder, mi nombre es Cyril Weiss. Entonces empezaron a hablar. Él le dijo que si le podía comprar un boleto, le da la plata. Enrique lo compró y pues de una hicieron como esa chispa de pronto de tener de pronto varias cosas en común. El caso es que empezaron a hablar, se sentaron juntos y vieron la película. Hicieron una amistad de inmediato. Después de eso, él lo invita a la casa, lo invita al apartamento, se ponen a hablar de música. En un momento él le dice que si tiene el quinteto de la trucha. Le dice: claro que sí. Enrique le ofrece un sándwich y él le dice: no, yo soy vegetariano. Pero le llamó mucho la atención unos bananos que él tenía en la mesa. Entonces él le dice que si más bien se podía comer un banano. Sí, claro, adelante. Le ofreció leche. Entonces él le puso la leche y el hombre empezó a mirarla así por todo lado y le dice: ¿está pasteurizada? Le dice: sí, claro. Entonces se tomó todo 1 litro de leche, cuenta él. Y después, cuando él le coloca el disco de el quinteto de la trucha, el hombre pues muy fascinado, él cuenta que fue muy curioso verlo cómo apreciaba la música, porque el hombre decía que se cogía las manos acá atrás, cerraba los ojos y empezaba a decir: ¡ah, lindo! O sea, Cyril Weiss era el que tenía esa reacción. El que tenía esa reacción. Entonces, sí, claro, pues Enrique quedaba como vea pues, o sea, sí, extrañado, pues, porque pues no es curioso cómo este man siente la música. Uno, pues la canción, no solamente en la música clásica, pues cualquier género que en la vida algún momento, no género, sino también una sola canción, le llega a uno a un momento, pues no se va a mandar las manos hacia atrás y pues es como un éxtasis, ¿no? El que él tuvo en ese momento con esa canción, ¿no? Sí. Entonces Cyril Weiss le decía que él se encontraba en Venezuela abriendo un mercado de cosméticos. El caso es que ellos duran como 3 meses hablando, se veían, ¿sí? 3 meses duró esta amistad entre ellos. Y después de esto, pues él le dijo a Enrique que él se tenía que volver a su país, que iban a estar en contacto, pero nunca más volvieron a hablar. Después de esto, él viaja a Colombia en el año 69 porque la mamá estaba muy enferma. Entonces él viene acá, él está acá en Bogotá, la mamá fallece y él encontrándose acá en Bogotá con 2 amigos más crean una empresa de telecomunicaciones y ubicada en el centro de la ciudad, como en la calle 13 con octava, más o menos.
bueno, ellos montaron su empresa, duraron ahí ya varios días trabajando, y hubo un momento que a él entró una llamada de una mujer llamada Karen. Entonces le decía: Enrique, tienes que venir a encontrarte con nosotros. A ti te están buscando seres extraterrestres. Y yo soy como la intermediaria. Entonces él dice: ¿cómo así? O sea que Karen también era, podríamos decir que era contactada. Podríamos decir que era contactada. ¿Y se sabe qué país es Karen? Sí, es mexicana. Ya les iba a dar más detalle. Ok, listo. Lo que pasa es que inicialmente, pues claro, esta mujer lo llama diciéndole eso. Entonces le dice: pues si son seres extraterrestres, que me contacten ellos. De forma directa. ¿Usted qué tiene que ver Obviamente acá? muy escéptico, pues no creyó en nada. Él decía, sí, yo he tenido experiencias con naves, pero ya esto yo lo considero como espiritismo. No, estafa. Y él exacto, entonces él le colgaba el teléfono. Y esta mujer duró como 2 semanas detrás de él, llámelo, enviaban a otras personas: Enrique, que te están buscando, con los compañeros de la oficina, hasta que él como que, bueno, accedió. Y él va con un amigo, él se encuentra con esta mujer. Resulta que esta mujer era una medium mexicana. El nombre real es Graciela Torres. Este nombre él lo reveló mucho tiempo después. Chela, la llamaban a ella. Entonces ella lo que le decía es que tenía que encontrarse con ellos porque los seres extraterrestres lo estaban buscando. Que ellos tenían una misión de pronto comunicar la existencia de ellos a ciertas personas acá en la Tierra. Entonces, seres pleiadianos. Entonces, bueno, resulta que esta mujer contactaba también al doctor José Gregorio Hernández, que también es muy conocido en todos estos círculos de espiritismo y hasta nuestros días hasta de brujería. Y de milagros, porque se le atribuyen muchísimos milagros. Muchos milagros. Entonces, listo, él contacta con ellos. Ellos, bueno, eran varias personas. Tuvieron como una sesión. Y ellos llegaron a ser más o menos como unas 27 personas. Estaban pues todos juntos, y esta mujer entra en trance, como buscando el contacto con estos seres. Pues él estaba muy escéptico, cuando de un momento a otro empezó a escuchar unas voces en la cabeza. Espera. O sea que él, a pesar de lo escéptico que era, lo convencieron para ir a una sesión espiritista, que no sabían con qué iban a contactar. Y finalmente terminó siendo una sesión de contacto. Efectivamente. Pero mis respetos a la señora Chela, pero qué labia tan fuerte que tenía, qué labia tan brava. Convencer a una persona como Enrique. Y es que así era el nivel de insistencia de esta señora. Porque buscaba, digamos, más personas para hacerle llegar el mensaje. Y ella lo que le decía es que eran andromedarios que la estaban buscando para dar ese mensaje. Ellos establecen el contacto, él empieza a escuchar estas voces. Y lo que le decían es que: Enrique, nosotros somos pleiadianos y tenemos una misión muy importante. Nosotros queremos mostrarte nuestra existencia. Tienes que venir a esta laguna, tal fecha, tal día, de tal forma. Hay una esfera que tú vas a encontrar debajo de tal árbol, de tal piedra, en este lugar. Bueno, pero le decían: no te preocupes, que esta información se irá dando. O sea, saldrá a la luz en el momento que sea pertinente. Y listo, él deja de escuchar esto. Cuando él termina, pues todos están abrazándolo, todos están haciéndole: Enrique, no sé qué, que Dios te bendiga. Entonces él queda como: pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, tú parecías como un televisor, como si hubiéramos prendido un televisor y tú empezaste a hablar de la nada y a revelar toda esta información. Entonces, después de este evento, él empieza a tener muchos sueños. Relacionados con este lugar. Él veía el lugar, él veía una laguna y lo veía todo en colores. Él dura muchos días soñando lo mismo, siempre era el mismo mensaje. Y pues toda la información, ¿no? Resulta que él tenía que ir el 3 de noviembre de 1973 a una laguna que queda ubicada más o menos a unos 80-90 kilómetros al norte de Bogotá. Mucha gente lo relaciona o cree que es Guatavita, pero él nunca reveló el sitio realmente donde pasó esto. Aquí yo, qué pena, meto la mano, la cucharada. 80 kilómetros. Muchos relacionan a la laguna de Guatavita. Para pues, las personas que nos están viendo en Latinoamérica, pueden asesorarse con Google Maps. Guatavita no queda a 80 kilómetros de fuera de Bogotá. Hay lagunas o pocetas
más arriba al norte, hacia el norte. Entonces Guatavita está descartadísimo. Sí, Víctor, y mira que complementando lo que tú dices, yo tampoco creo que sea Guatavita. Recordemos que estas lagunas que están mencionando Sebas en el relato corresponden a las lagunas sagradas del antiguo pueblo originario acá de esta parte donde se encuentra Bogotá, que son los muiscas, que hoy en día le dicen Nación Chibcha Muisca, uno de los pueblos ancestrales de nuestra tierra. Y sí, si uno se pone a ver en el mapa, Guatavita está muy cerca. Yo pensaría que es una laguna que queda mucho más al norte de la ciudad, que puede corresponder con estas descripciones que nos está dando Sebastián. Pero bueno, ese secreto yo creo que Enrique se lo llevó a la tumba y lo compartió con las hijas, pero las hijas tampoco revelan de qué laguna se trata. Y lo que ellas argumentan es que no dicen o no dan esta información, es porque posiblemente podrían, no sé, ellas dicen que son personas aficionadas, y pues si nosotros sabemos que existen personas de todo corte que son, digámoslo, excéntricas, que podrían ir a hacer rituales raros a estos sitios, sabiendo que, pues, primero, fueron sitios ancestrales sagrados, y segundo, que hubo algún tipo de contacto extraterrestre allí. Entonces yo creo que hacen muy bien en no revelar la ubicación de las lagunas. Sí, efectivamente. Y él precisaba que ya esto era Boyacá. Si uno se pone a mirar, de pronto a hacer el cálculo, sí, más o menos 80, 90 kilómetros de Bogotá, ya entramos a otro departamento, llamado Boyacá. Entonces, bueno, él tenía que llegar a las 8 de la noche a este sitio. Él, pues como por pasar desapercibido, él se pone una ruana, un sombrero, se disfraza como de campesino. Se hace cosplay. Y él llega como a las 8:15, no llegó tan puntual. Entonces, bueno, él llega ahí al punto, muy, obviamente pues muy vivo el recuerdo que él tenía de los sueños. Él encuentra precisamente la laguna, él empieza a caminar, todo oscuro. Él dice que se escuchaba pues de todo, o sea, animales de todo, grillos, búhos, ranas, o sea, cualquier cantidad de animales se escuchaban en esta zona. Pero él también él continuaba con su escepticismo, él tenía las dudas, él decía, miércoles, como para que esto no sea real, yo acá estoy dejando la empresa botada, yo soy el que le pago a los trabajadores. Él había peleado con la esposa, ¿cierto? Todavía no. Resulta que él antes, pero gracias por recordarme, antes de este encuentro, él tuvo que prepararse por 3 meses. 3 meses en los que él hizo como una especie de ayuno. Ciertas comidas, digamos que no las podía consumir, y tampoco podía revelar nada de esta información a su familia. Entonces la esposa pues empezó a extrañarse, ¿no? Porque él tenía reuniones con este grupo, llegaba tarde, el tema de la alimentación, ¿sí? De un momento a otro pues que él cambiara la alimentación. Entonces obviamente en la familia esto ya estaba generando un impacto. Él llega, bueno, entonces él se encuentra acá en la laguna, él empieza a tener todas esas dudas, pero bueno, finalmente encuentra la esfera donde él la veía en sus sueños, y bueno, él la toma y la esfera empieza a calentarse, entonces él inmediatamente la soltó, él se asustó y volvió y la tocó en el piso y la esfera fría. Cuando él la alzaba, volvía y se calentaba, entonces solamente se calienta en mi mano. Cuando él la tenía, empezaba a reflejar como unos visos azules, violetas, como unas luces, empezaba a generar esta esfera. Y bueno, él ya como que confió en lo que tenía, él dice que también la sacudió pensando que era una bomba. y bueno, él ya tenía la esfera en las manos cuando de pronto vio unas naves muy similares a las que él vio cerca del volcán Irazú, nuevamente unos 45 metros de longitud, 18 metros de alto, unas naves grandísimas. Se empezaron a acercar y estaban escurriendo agua. O sea, él dijo, obviamente él dijo, las naves estaban sumergidas en la laguna. Entonces empiezan a acercarse, están chorreando todo el agua que tenían. Se paran más o menos cerca donde él se encontraba, y una de estas naves perpendicularmente bota unos rayos de luz donde empiezan a descender 2 astronautas. Él los veía con guantes, con escafandra, ¿sí? Muy similar a un traje de astronauta. Ellos empezaron a bajar y pues ya él por los árboles no pudo verlos. Entonces él le empezó a dar mucho miedo. Y él empezó como a caminar hacia atrás.
y él empezó a ver ya las dos figuras humanoides que se estaban acercando a él, cada uno por un lado. Entonces él del miedo pues llegó y se pegó hacia un árbol. Y él escuchó una voz en la cabeza que le decía: Enrique, somos incapaces de hacerte daño, tranquilo. Entonces él la sentaba. Uno de ellos se acercó y le tocó el brazo. Al momento de tocarlo, él dice que sintió una sensación de paz y de tranquilidad indescriptible. Una sensación que jamás en la vida volvió a sentir. Pero antes de eso, cuando aparecen las naves, toda esa cantidad de sonidos que habían en la naturaleza, de animales, todo esto quedó en silencio completamente. Y él hablaba que era como... Él sentía como si también estuviera como en cámara lenta, como que se moviera más lento. Esta sensación, esto lo hablan otros contactados, que es como el tiempo muerto, o sea, de alguna forma como que el tiempo sí se para completamente cuando hay estos contactos. Entonces, bueno, a él lo tocan el brazo, tiene esa sensación de paz y le dice: Enrique, acompáñanos. Entonces, bueno, él se va caminando con ellos, ya obviamente mucho más tranquilo. Se paran como en una especie de claro y la nave llega y se posa encima de ellos. Él dice que más o menos la nave podía estar unos 80, 90, 100 metros de altura, no logró precisar exactamente. Y bueno, ellos le dicen: listo, párate acá. Un rayo de luz descendió de la nave, justo donde él se encontraba. Entonces él decía que las piedras y todas las cosas que habían ahí empezaban como a saltar. Y él empezó a sentir como una especie de vaivén. Y de un momento a otro empezó a levitar. Empezó a ascender cada vez más. Entonces él, ya cuando estaba a una altura de unos 50, 60 metros, pues otra vez le entró un miedo terrible, porque él decía: ya, o sea, donde esta gente me suelte, me mato acá. Hasta aquí llegué. Sí. Entonces él, como de pronto, como un reflejo, él movió una mano hacia la luz, y claro, cuando extendió la mano era completamente sólido. La luz era sólida. Esto también, esta luz sólida también la describen otros contactados, que la luz inicialmente parece simplemente eso, luz. Un reflejo. Pero de un momento a otro se solidifica de alguna forma. Uy, qué curioso. Entonces él empezó a ascender y ya entró a la nave. Cuando él entra a la nave, el piso se cierra y él dice que queda como en un cuarto hexagonal. Un cuarto muy lumínico, las paredes eran como de un color marfil. Y le dice una voz: Enrique, desvístete. Él pues todavía asombrado, él no sabía ni siquiera de dónde salía la voz. Y bueno, él empieza como a quitarse el sombrero, la ruana, y él pues no tenía dónde más dejarlos, él los deja en el piso. Pero él le llamó algo la atención, él vio algo extraño. Cuando él puso las cosas, entonces él dijo: acá hay algo raro. Cogió la ruana y empezó a sacudirla, y resulta que no había sombra. Movía el sombrero, no había sombra. Movía sus extremidades, nada. Él no sabe de dónde había la luz. No habían bombillos, no había nada, pero el cuarto era completamente iluminado y no se generaba sombra. Le dicen como unas 4 veces: Enrique, desvístete. Cuando él estaba... Sí, hasta que ya cuando él, listo, se desvistió completamente, él empezó a salir un gas, como un humo azuloso, por una de estas paredes, y llenó la habitación de este humo. Él se asustó porque él recordó estas cámaras de los nazis. Sí. Cámaras de gas. Sí. Entonces él dijo: lo proyectó acá con me van a desvivir. Sí. Pero él estaba respirando normal completamente. Él decía que este humo tenía un olor como una especie de lima o limón. Él le recordó como ese olor. Cuando ya el humo, listo, desaparece, le dicen: listo, Enrique, vístete. Él se viste y una de las paredes, se abre una puerta en una de estas paredes y aparece un ser mono, más o menos de 1,80, 1,85, mono de unas facciones así perfectas. O sea, rubio, sí, yo también. Bueno, sí, rubio. Rubio, pero el pelo completamente amarillo el pelo. Las facciones así perfectas, los ojos un poco rasgados, como asiáticos.
Y bueno, este ser se le acerca, le dice, ¿cómo estás, Enrique? Bienvenido. Soy Cyril. Y entonces él, soy Enrique. Entonces él le dice, el ser dice, no te acuerdas de mí, soy Cyril Weiss, el suizo. Entonces, Cyril Weiss, pero ¿tú qué haces aquí? ¿Eres un tripulante? ¿Eres extraterrestre? Sí, yo soy extraterrestre. Entonces, ya, bueno, le dice, Enrique, acompáñame. Entran a otra sala y le presenta a uno de los comandantes que se llama Krunula. Bueno, aquí ya él le dice, mi verdadero nombre es Krishnamerk. Y Enrique lo que dice es que él sí era ver a Cyril Weiss, pero entonces ya las facciones, lo que les digo, ya tenía los ojos rasgados. Sí. Diferente a como él lo había visto, sí había cambiado un poco. Entonces llega Krishnamerk, que era el comandante de la... Perdón, llega Krunula, Krishnamerk era Cyril Weiss, Krunula era el comandante de la nave, y Enrique pues le va a dar la mano, ¿no? A saludarlo. Le dice... Le coloca la mano así. Entonces Cyril o Krishnamerk le dice, Enrique, haz lo mismo. Entonces le colocan la mano de esta forma y Krunula le da como un golpe de mano, como un choque a las 5. Sí. Ese era el saludo de ellos. Entonces, pero con el pulgar. Entonces, listo, ya ellos después llegan a otra sala donde había una mesa circular grande, más o menos transparente. Él dice que no sabe qué material era, si era metálico, plástico, no sabía. Él lo que decía, por ejemplo, de las paredes, es que parecían de una pieza única. Él no vio remaches, no vio tornillos, no vio uniones, nada. O sea, parecía una pieza única completamente. Cuando él llega a la mesa donde hay cuatro seres más de estos, le dicen que se siente, él se sienta, la silla se baja y queda pues enfrente de todos. Y todos mirándolo, unos así como con esta apariencia, otros así reposados en la mesa. Entonces él lo que mencionaba es que tenían unas facciones muy humanas, muy humanas. Entonces, bueno, ya estando todos ahí sentados, Krishnamerk le dice, Enrique, pregunta lo que quieras. Entonces él dice, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen y por qué a mí? Estos seres le respondían, ellos hacían gestos, pero ellos no movían la boca para nada. Todo el tiempo era una comunicación telepática, él escuchaba siempre las voces en la cabeza. Él decía que era un castellano perfecto, sin acento, lo que él escuchaba. Y cuando él veía a estos seres hablar entre ellos, él decía que escuchaba muchas eses, como muchas zetas y eses, que era como de pronto el lenguaje de ellos. Pero siempre escuchó siempre la comunicación con estos seres fue telepática y el español perfecto. Entonces, cuando él hace estas preguntas, a él le dicen, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Él hasta el día de su muerte nunca supo por qué lo habían contactado. Nunca tuvo idea realmente de cuál fue la razón. Y pues a él le dio como pena preguntar, porque estos seres, digamos, le contestaron con esa firmeza, ¿tú sabes por qué te hemos contactado? Él, junto con muchos investigadores, él siempre relató esto. Y si no estoy mal, JJ Benítez le dijo en algún momento que posiblemente era parte o ese mensaje o la razón era como a otra vivencia que él tenía, una reencarnación posiblemente, ¿sí? De pronto una conciencia que él tenía dormida. Aquí hago una pausa, Sebas, porque acabas de tocar un punto muy importante. Y es que Enrique Castillo, a raíz de su contacto, pues, se volvió muy famoso. Y vinieron personalidades de la talla de Jacques Vallée. Estuvo JJ Benítez, estuvo Jacques Vallée. Se sometió al pentotal sódico, que es el suero de la verdad. El suero de la verdad. Y en cada oportunidad que él tenía de que lo entrevistaran o digamos que lo cuestionaran. Lo pusieran a prueba, sí. Le suministraron el pentotal sódico y siempre el relato o las declaraciones de él eran las mismas. No importaba cuánto tiempo pasara, cuántos años pasaran, eran siempre muy consistentes en su relato. Sí, precisamente por eso es que es uno de los casos más impactantes, más verídicos, más estudiados
y que se puede decir casi que a ciencia cierta que fue así. Con mayor peso. Porque él, lo que tú dices, él siempre manifestó estas declaraciones, siempre fue la misma versión a través de los años. Muchos investigadores lo entrevistaban una y otra vez en diferentes épocas del tiempo y las declaraciones siempre fueron las mismas. El mismo Jacques Vallée, por eso él digamos, que creía en estas teorías de que estos seres alteraban de alguna forma la conciencia del ser humano desde tiempos antiquísimos. Porque es como si a Enrique le hubieran mostrado esta versión de pronto de la realidad de las cosas, y él creía fervientemente en eso. Entonces, para Jacques Vallée era como una muestra de que estos seres podían alterar la conciencia humana. De hecho, Jacques Vallée conserva al día de hoy uno de los... Porque Enrique en uno de estos viajes, él logró tener como un fragmento de las naves. Entonces, una parte de ese fragmento lo tienen las hijas y la otra parte la tiene Jacques Vallée. Sí. Entonces, bueno, volviendo al relato, a él le dicen, ¿tú sabes por qué? Y le decían, nosotros somos de las Pléyades, el lugar que ustedes conocen como las Pléyades. Y entonces, claro, Enrique decía, pero las Pléyades, pero eso está muy lejos de aquí. Entonces ellos les dicen, no, acabamos de salir. Entonces él no entendía, él les hizo la pregunta varias veces porque no comprendía cómo es posible que estando a millones de años lograran llegar. Entonces ellos le decían, sí, nosotros salimos, según la forma que ustedes tienen de contar, nosotros salimos hace millones de años. Pero para nosotros el tiempo es esto. Las distancias no significan nada. Resulta que ellos le comentaban que en el espacio hay una especie de túneles donde ellos pueden, digamos, conectarse de galaxia a galaxia. Sí, de una ubicación a otra muy lejana. Lo que nosotros conocemos como agujeros de gusano. Iba a decir, o túneles de Einstein-Rosen, también como le conocidos en la física. Sí. Es lo mismo, sí. Sí, ellos dicen que gracias a la tecnología que tienen, ellos logran ver como esas aberturas que hay en el espacio y logran pasar tranquilamente de un punto a otro en cuestión de nada. Entonces, Enrique les dice, bueno, ¿cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos nosotros? Ellos le dijeron, nosotros los creamos a ustedes junto con otras razas. Nosotros los pleiadianos, junto con otras razas, creamos al ser humano. Ellos tienen como unos biólogos dadores de vida, lo que conocemos también como la semilla de la vida, y ellos fueron los que, según esas afirmaciones, fueron los que nos crearon. Hay una anécdota muy interesante porque él estando ahí, hubo un momento que él sacó un esfero como para anotar lo que ellos le decían. Cuando él saca el esfero, pues ellos quedaron como... Les llamó mucho la atención, entonces Chris Namer le dijo, Enrique, ¿tú me puedes permitir un momento el esfero? Y él se lo pasó a los otros tripulantes de la nave. Entonces todos quedando mirándolo como algo absortos. Una aclaración, para los que no son de Colombia, esfero es un bolígrafo. También, sí, gracias. No, pero entonces aquí otra aclaración, bueno, se asombraron por algo tan básico que es cotidiano para nosotros. Ahora ellos no proyectan que nosotros estábamos absortos de la tecnología y poder viajar entre galaxias y todos estos avances. Como es curioso cómo ellos se maravillan con algo que es tan básico para nosotros y nosotros cómo nos maravillamos para algo tan cotidiano que son para estos seres que son los viajes intergalácticos, ¿no? Bueno, pero eso es por una razón. Lo que pasa es que ellos, lo que le decían a Enrique es que los biólogos dadores de vida, ellos tienen un dispositivo muy similar a un bolígrafo o un esfero, donde precisamente ellos pueden crear vida. Entonces a ellos le prestaron una especie de objeto gráfico con este bolígrafo especial que ellos tienen y le dijeron, dibuja lo que quieras. Entonces él recordó una mariposa y él dibujó efectivamente la mariposa. Cuando él termina de dibujarla, la mariposa de alguna forma se transformó en un objeto tridimensional. Parecía que cobrara vida. Se materializó. Entonces ellos tienen la facultad de crear vida de esta manera. Entonces, bien. Después de esto, bueno, él duró como unas 8 horas en la nave. A él le dieron de comer, él decía que era como una especie de maíz
donde le dieron de comer, y en esas 8 horas él no sintió hambre, no sintió sed, para nada, él quedó saciado completamente, hasta durmió en la nave. Hubo un momento que le dijeron: Enrique, tienes que descansar, y él se acostó en una especie de cama que él decía que algún día la iba a patentar. Por lo cómoda. Sí. Sebas, pero mira que tú lo que nos estás contando son experiencias, digamos, que no cuentan en muchas partes. Aquí me surgió una duda. ¿Qué fue lo más fascinante o lo más espectacular que él experimentó estando a bordo de la nave? Bueno, a él hubo algo que lo marcó mucho, y es que a él le dijeron: ustedes, los seres humanos, están hechos de partes del infinito y de las estrellas, pero no lo saben porque están dormidos. Eso a él lo resquebrajó completamente. Wow. Y hubo un momento que, pues él fascinado por saber más de la tecnología que ellos usaban para viajar, ellos le dijeron: Enrique, acompáñanos. Subieron como a un segundo piso. Habían otros 3, 4 tripulantes ahí. Lo saludaron como con la mirada nomás. Y él en el medio, en el centro de este piso, él vio como una especie de cilindro que iba hacia arriba, y en la parte de abajo habían como unos 3 cristales, más o menos de unos 70 centímetros, con la cabeza hacia abajo. Estos cristales giraban, y él vio en las paredes, en todo, él vio como una especie de mapa intergaláctico. Él veía unos planetas o unos puntos específicos con unos trazados. A él le decían: estos planetas son con las razas con las que nosotros tenemos relaciones comerciales, por así decirlo. Intercambiamos tecnología, temas culturales. Y él quedó fascinado fue por este artefacto, porque este cilindro él brillaba de unos colores fascinantes. Él decía que era como una especie de caleidoscopio, unos colores y unos visos increíbles. Precisamente eso yo te iba a preguntar, porque yo también he escuchado que lo llevaron a la luna, estuvo en el fondo del Pozo de las Marianas, también en el interior del planeta. ¿Fue en este mismo viaje o fue en un viaje posterior? No, fueron en viajes posteriores. Él tuvo alrededor de 5 viajes en 3 años. Pero bueno, lo más impactante acá en este es que él le prestan un artefacto que él lo llamaba, pues no tenía cómo describirlo. Él decía que era como un telescopio electrónico. Entonces él le prestaron el artefacto, le dicen: Enrique, fíjate acá. Entonces, claro, él asomó la vista y él tenía como unas palancas atrás para graduar la visión. Resulta que él logró ver su casa, él logró ver su esposa, sus hijos, cómo dormían, y él hasta logró ver el perro que él tenía. Él decía que logró ver su perro pastor alemán cómo rasgaba la puerta, como si de alguna forma él sintiera que estaba ahí, que lo estaba observando. Sí, entonces Enrique les decía: es posible que ustedes giren estos cristales más rápido por los colores, los visos que tiene, se ve fascinante, ¿se puede girar más rápido? Y ellos le dijeron: no, si nosotros hacemos eso, es como si en la Tierra transcurrieran 200 años. Entonces, claro, él quedó como impactado y dijo: bueno. Hasta él lo dijo, no manipuló sí, más eso. Ellos le decían que ellos tenían que graduar como sus relojes, por así decirlo, para poderse acoplar como al tiempo de la Tierra. Pero ya con estas declaraciones era evidente que ellos estaban por encima del tiempo y espacio. Es muy interesante, Sebas. Pero pues algo que me está matando aquí de curiosidad es lo de la luna. ¿Cómo así? ¿Que él también estuvo en la luna? Sí. Bueno, este viaje termina así, pasan las 8 horas, él lo dejan nuevamente en la laguna. Y él en el transcurso de 3 años, eso fue hasta el año 76, él tuvo 5 viajes más. En estos viajes, en una ocasión él estuvo en los llanos, él estuvo en el Alto Perú, que en el Alto Perú, esto ya fue con más personas. En el Alto Perú, por ejemplo, ellos logran contactar, ellos los llevaron como una especie de ciudad perdida, que les decían que esa ciudad en el futuro la iban a descubrir, pero no es una ciudad que esté llena de oro, sino es de conocimiento, como una especie de Shangri-La. Ellos llegan a esta ciudad, llegan con un maestro sabio. Todos estos contactados, porque él decía que eran 23 contactados, ellos llegan ahí, tienen como una especie de sesión de meditación con este personaje. Ellos inicialmente piensan que es Jesús. Él les dice: no soy la persona que creen que es. Y
Bueno, esto fue en el Alto Perú. En otra ocasión estuvo en el fondo, en la fosa de las Marianas. Y un viaje muy espectacular, precisamente, que fue el de la Luna, que ese no sale en los libros que él escribió. Resulta que él, en una ocasión, y eso fue cuestión de, no sé, él dice que 5 minutos, ¿sí? Esto es algo que cuentan las hijas, porque esto no salió en los libros. Resulta que él, en la nave, llegan a la Luna. Cuando se están aproximando a la Luna, hay un cráter que se abre y ellos ingresan a la Luna, dentro de la Luna. Cuando están ahí, él no salió de la nave para nada. La nave resulta que llega como una especie de, o sea, la Luna, dentro de la Luna es como una especie de estación espacial, como una especie de puerto. Él dice haber visto muchas naves, razas de diferentes tamaños, colores, ¿sí? Algo increíble. O sea, hay una infinidad de razas que nosotros ni idea. Cuando ellos llegan a este puerto, uno de los comandantes de la nave, él se baja, charla con otros seres, no dura más de 5 minutos, vuelve a la nave y se devuelve. Él quedó tan impactado con esto que él no tuvo formas como de preguntarles a ellos acerca de esto, y ellos tampoco le relacionaron nada. Pero pues él asumió que fue una forma, fue como la demostración que ellos tuvieron con él para mostrarle qué hay realmente en la Luna, o qué significa esto. Él en estos viajes vio seres venusinos, mercuriano también, y él lo sostiene, lo sostuvo siempre, de que eran seres de Venus los que se encontraban ahí. Eran seres un poco más pequeños que los pleiadianos. Si nosotros nos ponemos a analizar, pues Venus es un mundo, es un planeta sin vida. Digamos que no alberga las condiciones de vida que tiene la Tierra. Pero ya se ha demostrado que muchos años atrás Venus era un planeta exacto a la Tierra. Presentaba las mismas condiciones, pero por alguna razón estos seres tal vez tuvieron que irse. Viven en otro lado, pero siguen siendo venusinos. Es lo mismo que el cinturón de Orión. El cinturón de Orión era otro planeta. Ellos dicen que el sistema solar nuestro está compuesto por 13 planetas. El cinturón de Orión era uno de esos planetas. Y hay un planeta oscuro, lejano, que al parecer es donde reencarnan las personas que han obrado mal en vida. Lo que nosotros llamaríamos infierno, pero realmente es un planeta. Es un lugar físico. Es un lugar físico. Es un lugar frío, oscuro en el espacio, donde donde reencarnan, digamos, estas personalidades que actuaron muy mal en vida. Y si lo miramos como desde el punto de vista del nirvana, de esa tradición hindú, es como ese punto donde el ser tiene que empezar por esos niveles más bajos de frecuencia, de conciencia, para lograr ascender y tener una nueva oportunidad en vida, una nueva oportunidad en la Tierra. Ellos le comentaban esto a él. Pero ese no era Nibiru, o son dos cosas. Puede ser. Es que acá en lo que... Pero le confirmaron que efectivamente hay un planeta oscuro más lejano a lo que nosotros conocemos. Lo que nos está comentando Sebastián empieza a atar muchos cabos. Claro que sí. Uy. Sí. No, pues deja uno impactado, dice el ese. O sea, la Luna, a hacer de cuenta Star Wars, la Confederación Galáctica ahí metida en la Luna. Entonces, habían razas, habían interacciones y comercio. Qué interesante. Sí, realmente ellos llamaban bueno, resulta que ellos hablaban de que existen dos fuerzas en el universo. Están ellos, que conforman la Confederación Cósmica Solar, o Federación Cósmica Solar, que es donde están todos estos seres, venusinos, andromedianos, pleiadianos, que tienen, digamos, esa idea de amor, de fraternidad, de armonía. Y está la otra fuerza, ¿sí? Ellos nunca le dijeron que eran malos. O sea, realmente el bien y el mal no existe. Simplemente es un mal uso de la información que se tiene. Ellos son la otra fuerza. No, digamos que no, las reglas a los que los pleiadianos se someten no los atan a ellos. ¿Qué razas podríamos encontrar en esa otra fuerza? Eso yo te iba a preguntar, porque digamos que comúnmente, y no sé, ya por la cultura pop, se nos ha mostrado que la otra fuerza, o que los extraterrestres negativos vienen a ser los reptilianos, los draconianos, los grises, bajitos, toda raza ese tipo de razas, sí. Pero ¿realmente coincide esto con lo que le dijeron o le mostraron a Enrique Castillo? Pero resulta que a Enrique le decían
que efectivamente la Tierra, propiamente en Estados Unidos, ya habían hecho convenio con esta otra fuerza. Ya tenían unos convenios establecidos. Posiblemente lo que se habla del proyecto Libro Amarillo, que de pronto en algún momento lo tocaremos más a profundidad. Pero hace referencia precisamente a estas negociaciones que estableció el gobierno de los Estados Unidos a manos del presidente Eisenhower con estos seres grises a cambio de tecnología. Ellos le decían que en Estados Unidos, a ese momento, estamos hablando de los años 70, ya habían alrededor de 26 bases alienígenas en Estados Unidos, subterráneas, que eso también lo hablan muchos otros autores acerca de todas estas, o sea, ahí empezamos a ver cómo empatan las cosas de alguna forma. Entonces, que ya estaban implementando una especie de invasión silenciosa en nuestro mundo. Y me imagino que esa invasión silenciosa también tiene incluido planes como la hibridación, la suplantación, la clonación y tantos temas que nos han comentado. A él le hablaban de la clonación en esos años. En los años 70 de clonación no se sabía absolutamente nada. Esto ya fue algo premonitorio, digamos, que le mencionaban a él. Él decía que si ellos nos podían ayudar, y realmente no. O sea, ellos, digamos que la misión que tienen es como tratar de mostrar algunas conciencias, algunas personas, la existencia de ellos, de pronto el camino a seguir, pero ellos no pueden intervenir como tal en la humanidad, ¿sí? No tienen como permitido actuar de esa manera. Entonces sí, efectivamente, pues vemos como el mundo sí está yéndose como al traste, por así decirlo. Ellos le mencionaban que efectivamente podía haber un tercer conflicto mundial. Eso yo te iba a preguntar, porque yo he escuchado de las hijas, que son las que han dado este testimonio, que leyeron unas profecías. Sí. ¿Tú sabes acerca de las profecías? Sí, las vamos a mencionar. Sí. Las vamos a mencionar. Lo que pasa es que hay que aclarar que él nunca se consideró un profeta. ¿Sí? Él siempre lo tuvo bien claro, porque él decía: yo llego a hablar de esto y donde no se llegue a cumplir, la gente se me va a ir encima. Entonces yo no me voy a meter con eso. Pero sí hubo ciertos mensajes en esos 3 años donde él fue contactado. Sí hubo ciertos mensajes que él recibía y él anotó. Lo que pasa es que estos mensajes son algo confusos, son algo ambiguos, no son muy claros, pero sí dejan entrever un poco de pronto hacia qué hace referencia. ¿Qué cosas le mencionaban a él? La velocidad de la luz, como nosotros la tenemos establecida, no son los 300.000 kilómetros por segundo, sino que es mucho más, es cerca a los 400.000. Es algo loco, pero resulta que en años recientes se ha comprobado que la luz o que la velocidad de la luz se puede superar. ¿Qué influye o qué hace que la velocidad de la luz no llegue a esos 400? El medio en el que se transporta, ¿sí? Resulta que hay medios electromagnéticos que tiene la Tierra, el espacio, la misma atmósfera, que impide que la luz llegue a esas velocidades, pero realmente la velocidad de la luz es mucho más de la que nosotros tenemos concebido, y es algo que hasta hace poco está saliendo a la luz. Él decía que el envejecimiento es una enfermedad, ellos le decían que va a haber un momento que el ser humano llegue de pronto a unas frecuencias o a unos niveles de conciencia más altos, donde va a ser posible aislar el gen que hace que el ser humano envejezca. Él decía que el envejecimiento era una enfermedad. Esas mismas declaraciones, en el año 2021, en la Universidad de Harvard, un científico, y hay unos estudios que salieron desde esos años, que hablan de que el envejecimiento es una enfermedad, que se puede curar y se puede hasta corregir. Sí. ¿Sí? Entonces vemos cómo ciertas cosas sí se han ido cumpliendo. Hay una anécdota, hay una historia que a él le comentaban, como una pelea entre un tigre y un águila. ¿Sí? Hablaban de todas las propiedades que tiene el tigre, como cazador, como felino, cómo ataca, y lo mismo el águila. ¿Sí? Y ellos tienen un enfrentamiento donde el águila resulta vencedora. Entonces, ¿qué es lo que podemos asumir de esto?
de pronto un conflicto entre Estados Unidos y China. Sí. Ya desde hace rato vemos cómo viene un conflicto entre ellos a nivel económico. ¿Quién realmente está sorteando de pronto los hilos o el destino del mundo? Hay un conflicto entre ellos desde hace ya mucho tiempo, y precisamente en este 2025, mayo, vemos que hay un conflicto realmente muy pesado. Muy pesado entre lo que es Pakistán y India. Sí. Son dos países que históricamente han tenido también muchos conflictos, pero recientemente digamos que hay mucha más tensión. Y recordemos que son países que tienen armamento nuclear. Entonces, si llegara a desatarse un conflicto ya bélico a estos niveles entre estos dos países, indudablemente tanto China, que apoya a Pakistán, como Estados Unidos, que hoy en día apoya a la India, Sí. ahí ya empezaría un conflicto. Estos seres le decían a Enrique que no necesariamente tiene que pasar eso, ¿sí? Le decían que, digamos, el pasado es algo que no puede cambiarse, pero el futuro siempre lo podemos modificar. Que el ser humano es capaz de modificar el futuro a través del pensamiento. Y a través de... Sí, a través de pronto de una conexión más fuerte de conciencia. Eso de pronto ya lo vamos a trabajar más adelante. Sí, pura teoría Porque también sintética. hay grandes descubrimientos por ese lado. Entonces, si bien hay cosas que se pueden prevenir o se pueden dilatar de alguna forma, sí le mencionaban acerca de estos conflictos. Es una realidad muy fuerte la que tenemos hoy en día en ese aspecto. A estos seres le profetizaron como una especie de apocalipsis, donde efectivamente se iban a desatar estos conflictos bélicos y con este uso de armamento nuclear. Y prácticamente le decían que iba a ser como un barrido de la humanidad, donde prácticamente Sudamérica iba a ser como la expensa del mundo, y a partir de acá es donde se resurgiría de alguna forma la vida. Esto es hablando en el peor de los casos, pero como ellos le mencionaban, el ser humano tiene la facultad, tiene ese libre albedrío para poder cambiar el destino. Él profetizó el surgimiento del VIH, de la clonación, como ya lo mencioné ahorita, la cólera. Dijo que el cólera iba a regresar, y por ahí también hay ciertos descubrimientos que se han hecho últimamente, o ciertos avances científicos en relación a que el uso constante de pronto de antibióticos puede hacer que enfermedades antiguas puedan volver a resurgir, porque ya estos medicamentos no van a ser efectivos. Sí. Y ya después de que él terminó con estos contactos, ¿lo siguieron contactando? Cuando llegamos, digamos, que ya le dijeron, bueno, Enrique, ya no nos acompañas más a los viajes, pero él lo seguían contactando, ¿o ya terminó el contacto en algún punto? Sí, al cabo de estos 3 años, estamos hablando del año 76, a él lo llaman a la oficina, o bueno, la casa, a él lo contactan telefónicamente y le dicen, Enrique, ya pues nuestra misión está cumplida, está hecha, no vamos a volver a contactarnos contigo, sabemos lo que has estado haciendo y esperamos que tengas éxito, cuídate, amigo, y ya. Y terminó el contacto. Eso fue todo. Si alguna vez necesitamos contactarte, sabemos dónde encontrarte. Pero después de esto, nunca más volví a tener contacto con estos seres. Él lo que siempre afirmaba, él nunca supo realmente por qué lo contactaron, pero a mi parecer, pues fue precisamente para dar este mensaje a la humanidad, de pronto para despertar algunas mentes, algunas conciencias. Porque él decía que eran 23 contactados, de los cuales ninguno habló nunca. Él fue el único que habló todas estas vivencias que tuvo. Nadie más salió a hablar de esto. Pues Sebas, muchas gracias por traernos aquí la historia de Enrique Castillo. De verdad que es una historia espectacular. Es impresionante todo lo que él vivió, toda la información que obtuvo
me imagino que los enlaces ya a nivel cósmico, a nivel interestelar, muy pocas personas en el planeta creería que tienen este tipo de experiencias. Aunque bueno, hay un tema que no sé si lo podremos tratar en otro capítulo, y creo que no se ha hablado mucho y me quedó resonando desde que lo mencionaste, y es que lo llevan a la luna, entra en la luna, ve que la luna es como un hangar que alberga múltiples naves de múltiples razas, y efectivamente ve muchos seres de razas distintas o razas diferentes. Eso me resuena porque ya hay muchos documentos filtrados que cuentan de bases en la luna. Inclusive el mismo JJ Benítez habla de esto. Entonces, ¿qué te parece si en un próximo capítulo hablamos de misterios de la luna? Sí, claro que sí, es un tema fascinante. De hecho, desde las misiones Apolo se creía que la luna era hueca por unos incidentes que hubieron. Entonces, sí ya hay muchos autores, muchos documentos que respaldan esta teoría de que la luna es hueca, y ahora con este relato de que alberga un puerto intergaláctico de muchas razas extraterrestres. Claro que sí, es un tema que vamos a abordar. Lo examinaremos. Bueno, Víctor, conclusiones. Muchas. Muchas, pero ya no se nos da el tiempo, entonces, claro, sí. ¡Puah! Como dice el meme. Muy interesante. Yo a él lo tenía en un aspecto de que era profeta. Ya acá, pues, ya dejamos eso a un lado. Fue una persona muy importante para la investigación en el ámbito ufológico. No catalogarlo como una eminencia, pero sí alguien que contribuyó a reiterar en varias ocasiones que el fenómeno es real, que el fenómeno se presenta, que más allá, como nos muestra Hollywood o los que tuvimos una experiencia de avistamiento muy de quinto tipo. Sí, en el orden es quinto tipo, que es el más alejado. El primero, el quinto es el más cercano, perdón. Sí. Entonces, de primer tipo, que solamente ver cosas en el cielo, que él haya llegado ya a tener se le ha dado la oportunidad de acceder a una nave, de ser contactado, de compartir información, de aprender. Hombre, es un tema muy fantástico. Sé que no es el único contactado que tiene ese mismo peso, que le damos esta oportunidad porque es latinoamericano. Entonces, Sebas, muchísimas gracias. Mi conclusión es que no pueden dejarse así al aire todo lo que él vivió, todo el mensaje que nos compartió. Muy interesante que pues todos ustedes también tengan la oportunidad de indagar, de leer un poquito. Cualquier duda que tengan acá en el cajón de comentarios, nosotros nos vamos a dar en la disposición de contestar, de indagar, de compartir todas estas vivencias. Y nada, simplemente pues algo muy chévere que tú dijiste: el ser humano tiene la oportunidad de cambiar el futuro. Unámonos como humanidad y cambiemos nuestro futuro, por más oscuro que esté pintando en estos momentos. Es un gran mensaje y un muy bonito mensaje. Bueno, para concluir, sin palabras, sin comentarios, sí, la historia me dejó anonadado. Espero de pronto desarrollar más el tema de la luna, porque ya lo que dijo Enrique, hay otros investigadores que han dicho exactamente lo mismo. Investigadores que no tienen coincidencia espacio-temporal y convergen exactamente en los mismos puntos. Espero llegar a eso. Pero bueno, Sebas, ¿cuáles son tus conclusiones? Bueno, no, para hablarles que de todas formas no todo fue color de rosa para él. Él por todo este tema, él abandona o pierde, digamos, su familia. Él se separa de su esposa, pierde su trabajo, porque él dice que, o sea, era dedicarse a eso o nada más. Él tiene que empezar a cobrar por conferencias. Obviamente él recibe mucha ayuda, él tenía muchos amigos. Él se vuelve muy, muy amigo a Fabio Serpa, a Salvador Feicedo, ¿sí? Y pues es increíble cómo él sacrifica todo eso por tratar de transmitir ese mensaje. Entonces yo sí espero que esto le llegue a muchas personas, que sea como una oportunidad de verdad para que muchas personas tengan ese cambio de conciencia, ese resurgir de lo que estamos haciendo como humanidad, y lo que decía Víctor, que empecemos a cambiar de alguna forma para bien todo lo que estamos haciendo, tratar de salvar nuestro mundo, efectivamente.
Bueno, muchas gracias Sebas, muchas gracias Víctor, muchas gracias audiencia. Por favor no olviden dejar su like, suscribirse, dejar sus comentarios acá en la caja de comentarios y compartir este contenido si conocen a alguna persona que les guste estos temas. Muchas gracias a todos, audiencia, amigos, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao, chao. Yo me quedé pensando en el asunto, le dije, muy bien, entonces, lo otro que yo pregunto, ¿por qué a mí? Entonces me dice, así, me señala con el dedo y me dice, tú sabes por qué. Esta es la hora que yo no sé. A mí me dio vergüenza preguntar en ese momento qué fue por qué era, porque él me dijo que yo sabía. Entonces los investigadores, digamos, Freixedo me ha dicho, Andreas Faber-Kaiser me decía también, y Juanjo me dijo hace poco en la casa cuando estabas tú allá, me decía Juanjo, es muy posible que tú no lo sepas a nivel, sino a nivel de subconsciente y no esté claro para ti. Y bueno, hasta ahora han pasado 20 y pico de años y no sé exactamente por qué fue.